Gracias a Peter Laird, el universo de las Tortugas Ninja es una realidad. Aunque se alejó casi totalmente del mundo de las Tortugas Ninja, sigue siendo recordado por la gran mayoría de fans y hasta ha tenido referencias y cameos en diferentes películas y cómics. Hoy te cuento quién es Peter Laird, uno de los co-creadores de las Tortugas Ninjas adolescentes mutantes. Quédate ahí. Peter Laird nació el 27 de enero de 1954 en North Adams, Massachusetts, en una familia de clase trabajadora. Desde joven mostró interés en el arte y la narración gráfica. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su educación universitaria, su formación autodidacta y su pasión por los cómics jugaron un papel muy importante en su formación como artista. En una entrevista, Peter Laird recordó uno de sus primeros trabajos como ilustrador. En la universidad, le pidieron que diseñara un mapa del campus del Amherst College, por el que le pagaron $185. Recuerda también con humor cómo en esa época trabajaba en limpieza en una tienda de lencería y gracias a unas cajas de cartón que recogió de la tienda, se fabricó un disfraz de Stormtrooper. En 1981, Kevin Eastman, un aspirante artista de cómics de 19 años, decidió mudarse a la ciudad de Northampton, Massachusetts. Allí vivía y trabajaba Peter Laird, quien por aquel entonces tenía 27 años y trabajaba como ilustrador freelance. Ambos compartían una pasión por el arte y los cómics, aunque llevaban trayectorias diferentes. Un día, cuando iba de regreso a su casa, encontró una copia de una revista gratuita de cómics llamada Scat, una revista de ilustraciones de dibujantes locales. La carátula de ese número en particular había sido dibujada por Peter Laird. Eastman se entusiasmó y envió su portafolio a la revista Scat. Hasta fue a las oficinas de la revista en busca de una oportunidad. Cuando llegó, los editores le contaron que la revista tenía planes de cerrar para centrarse de lleno en el negocio de la publicidad. Sin embargo, vieron su portafolio y notaron lo parecido que era su estilo de dibujo con el de Peter Laird, así que los presentaron. Cuando se conocieron, se cayeron muy bien e intercambiaron teléfonos. Rápidamente, ambos artistas forjaron una buena amistad, ya que tenían muchas cosas en común, especialmente su devoción hacia los cómics de Jack Kirby. Aprovecharon que ambos tenían un estilo similar y probaron dibujar historias en conjunto, alternando páginas entre ambos y refinando detalles uno del otro. En 1982, Peter Laird conoció a su futura esposa y juntos se mudaron a la ciudad de Dover, del estado de New Hampshire, ciudad que, coincidencialmente, queda muy cerca de Maine, el lugar donde vivía Kevin Eastman en ese entonces. Laird y su esposa compartían apartamento con otra pareja, pero al año siguiente esa pareja se mudó a otra casa. Ya que tenían una habitación desocupada, Laird y su esposa invitaron a Eastman a alquilarla y este aceptó sin pensarlo 2 veces. Una vez viviendo juntos, Kevin y Peter unieron esfuerzos para convertirse en artistas de cómics de tiempo completo. La primera reunión que tuvieron para pensar ideas para su negocio fue en una pizzería. Consideraron varios nombres y su favorito fue Mirage Studios. El nombre Mirage Studios era una referencia a que en realidad no tenían un estudio físico como tal, era todo un espejismo. Su lugar de trabajo era la sala de su casa. Esa unión entre Kevin Eastman y Peter Laird en Mirage Studios dio comienzo al nacimiento de las Tortugas Ninja. Si quieres conocer más sobre cómo fueron esos primeros bocetos y el primer cómic, te invito a que veas mi video ¿Quién es Kevin Eastman? El enlace va a aparecer aquí arriba en la pantalla o en la descripción del video. El éxito acelerado que tuvieron los cómics de las Tortugas Ninja creó en Eastman y en Laird una presión que no tenían antes, a crear nuevas historias, nuevos personajes y a ampliar su universo. Laird ha declarado que por lo complejo que era el negocio con la franquicia, algunas veces llegó a pensar que ya no disfrutaba dibujar.
Esto llevó a ambos creadores a tomar periodos de descanso regulares entre el tiempo de producción de los cómics, para así poder lidiar con la presión de administrar la franquicia que ya había conquistado la televisión, el mundo de las figuras y otros más. Peter Laird y Kevin Eastman tomaron una decisión crucial al inicio de su carrera con las Tortugas Ninja: mantener el control total de los derechos de su creación. Esto les permitió una independencia que era poco común en la industria del cómic, donde generalmente las grandes editoriales como Marvel o DC retenían los derechos de los personajes. Peter comentó que esta decisión fue inspirada por otros creadores independientes y artistas del movimiento underground. La autonomía sobre las tortugas fue clave para su éxito financiero y creativo, pero también influyó en toda una generación de creadores. Los fans y colegas veían cómo Eastman y Laird producían y distribuían su propio cómic, ganando dinero de forma directa, y esto inspiró a muchos a seguir un camino similar. Sin embargo, Peter reconoció que, si alguien les hubiera ofrecido $100,000 en los primeros días por los derechos de las Tortugas Ninja, podrían haber considerado la oferta, pero afortunadamente eso no ocurrió. En 1992, Peter Laird creó la Cedric Foundation como una manera de apoyar a creadores independientes que querían autopublicar sus cómics. Esta organización entregaba apoyos 2 veces al año, con un total de 40 rondas a lo largo de 20 años, publicando cientos de títulos, alcanzando la cifra de más de $2.500.000 en apoyos económicos. Peter explicó que la fundación tenía un doble propósito. El número 1 era fomentar la creatividad y la independencia. Ayudaba a los autores a financiar sus proyectos, guiándolos a través del proceso profesional de publicación. Y el número 2 era evitar solicitudes personales. Fue una respuesta práctica al creciente número de personas que pedían dinero directamente a Laird debido a su éxito con las tortugas. El proceso de solicitud era riguroso, diseñado para separar a los creadores serios de los que solo querían intentar algo casual. La fundación cubría gastos directamente relacionados con la impresión y la producción, asegurándose de que los fondos se usaran exclusivamente para los proyectos. Peter considera la Cedric Foundation como uno de los logros de los que está más orgulloso en su carrera. Los apoyos económicos de la fundación terminaron en el año 2012. Ahora, hablemos sobre los derechos de la franquicia de las Tortugas Ninja. El 1 de junio del año 2000, Kevin Eastman le vendió su parte de la franquicia a Peter Laird y a Mirage Group, exceptuando una pequeña parte. Años más tarde, en 2008, Laird le compró a Eastman el resto de los derechos y en ese momento tomaron caminos separados. Laird dijo alguna vez que Eastman hizo esto porque estaba cansado y necesitaba tiempo para hacer otras cosas. En 2009, Peter Laird decidió vender los derechos de las Tortugas Ninja a Viacom tras casi 25 años de manejar la propiedad. Explicó que la decisión fue resultado de una mezcla de agotamiento y reflexión personal. Si bien estaba agradecido por el éxito y las oportunidades que las Tortugas le habían dado, también sentía que la carga administrativa y el estrés habían reducido su energía creativa. Laird destacó que la venta incluyó una cláusula importante: el derecho a autopublicar cómics de las Tortugas Ninja en el futuro si lo desea. Esto era esencial para él, ya que quería asegurarse de que siempre pudiera regresar a los personajes si alguna vez sintiera el deseo de hacerlo. Aunque hasta ahora no ha utilizado esta cláusula de manera significativa, mencionó que le gustaría completar el volumen 4 de los cómics de las Tortugas Ninja de Mirage y quizá trabajar nuevamente con Kevin Eastman. Sobre la venta, Laird comentó que además del alivio de no tener que lidiar con problemas legales o administrativos, la decisión representó un cierre importante. Pasó de ser un emprendedor manejando una propiedad global a simplemente disfrutar su retiro creativo, reflexionando sobre lo que significaron las tortugas en su vida. Se sabe que Peter participó activamente en la revisión de guiones y desarrollo en general de la serie animada de las Tortugas Ninja de 2003, así como en la película de 2007.
Sin embargo, no tuvo prácticamente ninguna participación en la serie live action The Next Mutation. De hecho, se sabe que Laird odia al personaje de Venus de Milo. Una de las razones de su odio al personaje es que Venus simboliza el deseo que tenía Kevin Eastman de expandir y evolucionar la franquicia, cosa con la que Laird no estuvo totalmente de acuerdo. Este fue uno de los detalles que causó el distanciamiento entre Eastman y Laird en aquella época. Sin embargo, como podemos ver en el episodio de The Toys That Made Us, ambos artistas limaron asperezas y mejoraron su relación. Aunque es mencionado en los créditos de El último Ronin, Laird solo participó en la creación de la historia, siendo más activo Eastman, quien diseñó algunas páginas en cada uno de los cómics. Sin duda, tanto Kevin Eastman como Peter Laird se han encargado desde la distancia de que la franquicia de las Tortugas Ninja continúe viva hasta nuestros días, cosa que no es muy común en el mundo de los cómics y el entretenimiento en general. Aunque en sus últimas apariciones en público se le ve un poco delicado de salud, todos los fans de las Tortugas Ninja le tendremos un respeto y un cariño enorme por toda la eternidad, por habernos entregado esta pasión y este universo tan mágico y tan interesante. Gracias, Peter Laird. Gracias por llegar hasta aquí, te invito a visitar el canal y a suscribirte si todavía no lo estás, a darle like al video, a dejar un comentario y a compartirlo. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido y a seguir compartiendo información contigo. Así que ve a mi canal y sigue viendo más videos. Nos vemos la próxima.